orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva edición de Renacimiento Nacional. Aquí no vamos a hablar hoy de los golpes de Alberto hacia Fabiola, ni de cosas de ese tipo. Tratamos de instalar los grandes temas nacionales. Tenemos programas sobre la deuda externa, sobre el cooperativismo, sobre el problema de la pesca, sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Bueno, una serie de temas realmente estratégicos para armar las mentalidades que van a luchar y que están luchando por la defensa de los intereses nacionales y de los intereses populares. Hoy voy a responder, cosa que a veces hago, un correo electrónico. Este correo electrónico lo envía Ricardo López, de provincia de Buenos Aires, de Trenquelauquen. Bueno, hace una serie de comentarios, más bien elogiosos sobre el programa, y dice, bueno, ¿qué bibliografía se recomienda para la formación? A ver, sí, la formación de cuadros del movimiento nacional, etc. Bueno, naturalmente la bibliografía básica del pensamiento peronista, bien leída, ¿no? Comunidad organizada, conducción política, doctrina peronista, fundamentos de doctrina nacional justicialista, que es un muy buen texto que hizo la Escuela Superior de Conducción Política. Luego los libros de Perón en el exilio, ¿no? Los Vendepatria, Las fuerzas y el derecho de las bestias, La hora de los pueblos, y los discursos del general Perón, los videos del general Perón. También hay otros textos que están en la base de ese pensamiento, ¿no? Por un lado está, por supuesto, la experiencia histórica, la experiencia de la lucha de los pueblos y de las comunidades por organizarse y sustraerse al poder tanto del capital como de la oligarquía política que en aquel entonces representaban los partidos comunistas, sobre todo los del área en las que dominaban, ¿no? Que no dejan de ser las nuevas clases de las cuales hablaba Miló Bandelas, que participó de la Revolución Yugoslava y vio cómo el Partido Comunista, los proletarios de ayer, se transformaban en un núcleo cerrado y dominante, en una nueva clase, ¿no? Una especie de nueva burguesía, por así decirlo. Entonces, el poder comunitario en eso es absolutamente importante. Hay que leerlo en los hechos, como nos enseñó Perón, en comunidad organizada, en conducción política y comunidad organizada también. Es una lectura del proceso histórico, ¿no? En conducción política hay un método, ¿no? Que es ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para decidir. Pero eso se soporta, se sostiene, se fundamenta en el ver, el proceso concreto. No la idea, el a priori, sino el proceso concreto. Y de ahí las decisiones se toman naturalmente, decía Perón. Ese es el método, ¿no? En Comunidad Organizada, que es un gran libro que el general nos legó, hay también una visión del proceso histórico. No se trata de un sistema de poder en el sentido de sumar instituciones formales. No, se trata de la transición del capitalismo hacia un modo comunitario, no comunista, sino hacia el poder comunitario, la transición de la democracia liberal capitalista hacia un poder comunitario donde haya capital, pero no capitalismo en el sentido financiero, especulativo y explotador del término.
Textos que orbiten en esa línea, bueno, hay algunos muy importantes, ¿no? Por supuesto, en la Argentina tenemos a José María Rosa, del municipio indiano a las provincias argentinas, desde luego la Carta de la Hacienda de Figueroa, de Juan Manuel de Rosas, escrita al general Facundo Quiroga, y muchos otros textos. Ahora, a nivel de lo que podemos llamar la historia de la filosofía política, hay autores que no están muy publicados, ¿no?, pero que trabajan esto. Uno es Romen. Romen tiene el libro El Estado en el Pensamiento Católico, un libro muy voluminoso. Romen fue un gran suareciano, un estudioso de Francisco Suárez, el autor del Tratado del Dios Legislador y de Defensa de la Fe, entre otros temas, ¿no?, además de disputaciones metafísicas y demás, que sostenía Suárez, ¿no?, la doctrina del poder previa a los Borbones, es decir, la doctrina que sostenían los Austria, ¿no? Es decir, el poder procedía de Dios, iba hacia la comunidad y la comunidad lo daba al mandante, el pacto entre el rey y el reino. El de Romen es un extraordinario libro. También está El Estado Corporativo de Joaquín Aspiazu, un autor cristiano, católico, muy influyente justamente en los años previos en la formación del pensamiento peronista y del movimiento peronista. Y bueno, finalmente uno puede recomendar fuentes, ¿no?, como los manifiestos de los llamados caudillos provinciales, o La Rebelión de Comuneros, de Juan Maldonado. Hay una serie importante de trabajos, y en los últimos años, bueno, ha venido a la Argentina un estudioso italiano, Pierluigi Zampetti, que escribió La Sociedad Participativa, la participación popular en el poder. Hoy día tenemos un invitado, Luis Gote, que ha trabajado estas cuestiones. Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones de libros, y siempre la idea de que lo más importante no solo es el trabajo sobre los libros y el trabajo sobre el concepto, sino sobre todo el trabajo sobre la realidad, la captación de la realidad y el trabajo práctico sobre la misma. Bueno, muchas gracias. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros invitados lo son. Hoy estamos con Luis Gote, un compañero y un pensador, escritor. Ya lleva 5 libros escritos, 3 libros publicados, uno Justicialismo y Comunidad Organizada, el libro Buenos Aires Humana, la hora de tu comunidad, tomo primero, y el tomo junto con Gustavo García, un amigo que actualmente se encuentra en España, y el segundo volumen de Buenos Aires Humana junto con Miguel Zaredi, ¿verdad? Y Gote es un hombre que escribe prolíficamente, tiene una cantidad enorme de artículos en las redes sociales, en la prensa. En la prensa me refiero en la que lee la gente en los municipios, en otras también. Es un incansable e infatigable predicador de un aspecto que durante nuestra Revolución Nacional, interrumpida, inconclusa, comenzó a desarrollarse, pero quedó trunco, que es la cuestión municipal, el municipalismo, algo muy importante porque es donde la gente vive. Bueno, sin más, Luis, quería preguntarte de dónde procede tu, más allá de que sos de Mar del Plata, ¿no?, un municipio de la provincia de Buenos Aires, tu interés y dónde ves realmente la importancia de la cuestión municipal. ¿Qué tal, Pablo? Primero quiero agradecerte por la invitación a tu programa y a los compañeros que nos vienen siguiendo y siguen este prestigioso programa.
El programa, yo le llamo el programa de Hugo Melgarejo, que se está por integrar en los próximos días, está en un viajecito. Bien, entonces le saludamos también a Hugo Melgarejo y gracias por permitirme estar en este programa. El interés que ha despertado en mí para ir desarrollando toda la cuestión del municipalismo, observar y comprender las características propias de la provincia de Buenos Aires, digo propias porque son únicas de la provincia, que no tiene comparación con el resto de las provincias o el resto de la Argentina, ¿no? El hecho de haber empezado a trabajar en gastronomía, en un restaurante, escuchando a los turistas que venían, donde yo les preguntaba sobre las características de sus municipios, y todos tenían un común denominador. Me decían, vamos para atrás, esto va mal, nuestros hijos no tienen futuro, no hay posibilidad de desarrollo, de crecimiento. Terminando la temporada, después me tomaba un mes de vacaciones, recorriendo la provincia, viendo las características de los municipios, y no lograba comprender y entender lo que me decían los turistas con los que hablaban, con la realidad que veía. ¿Cuál era la realidad? El potencial, enorme crecimiento que podrían tener esos municipios si se aplicaran propuestas políticas serias y concretas, que muchas de ellas tienen que ver con el principio de comunidad organizada. Ahora, antes de ir al tema de las propuestas concretas, me interesa la raíz, ¿no? Porque del municipio indiano nacen las provincias argentinas y las provincias son, vamos a decir así, las parteras del Estado Nacional argentino. Más allá de la discusión sobre el nacimiento de la Argentina como nación, ¿cómo ves todo ese proceso histórico? Porque sigue operativo. Sería largo de explicar, pero voy a tratar de sintetizarlo y que en esa síntesis no se pierda la esencia de la respuesta a tu pregunta. Hay un desconocimiento profundo sobre el federalismo en la Argentina. La mayoría cree que deviene del constitucionalismo, del federalismo norteamericano, porque se sospecha o se dice o se viene diciendo, sobre todo en nuestra formación primaria y secundaria, que la Constitución Nacional es una copia de la Constitución norteamericana. Obviamente sintetizando, ¿no? Cuando esto no es real. Hay dos etapas del federalismo, una previa a 1853 y una posterior a 1853. La posterior tiene un objetivo, desnaturalizar a España, fomentar la leyenda negra. De España no aprendimos, no obtuvimos nada de España, solamente explotación, esclavitud, sufrimientos para los que, sobre todo para las comunidades prehispánicas. Entonces se trata de ocultar esto y perdimos toda una rica herencia que recién ahora, de alguna forma, está reflotándose. Y también los historiadores del revisionismo han tomado, como, bueno, Pepe Rosa, Vicente Sierra, por nombrar algunos. Con respecto a esto, el tema de... por ejemplo, con el tema de José María Rosa, yo entiendo que ha ejercido una influencia importante en vos, sobre todo el libro del municipio indiano a las provincias argentinas, ¿no? Porque él rescata una institución que se ha perdido en la historia, que solamente lo recordamos los 25 de mayo, que es el Cabildo. El Cabildo es el hecho generador de que empecemos a concebir una idea de independencia con respecto a la madre patria. Siempre se toma como antecedente las invasiones inglesas, la invasión napoleónica, pero el verdadero artífice de que nuestras comunidades, desde España, desde México hacia la Argentina, empecemos a generar, casi al unísono, porque entre 1810 y 1816 o 20, todas las regiones que componían los virreinatos empezaron a trabajar en esa concepción, porque ya había una maduración humana y poblacional también, para empezar a gestionar y administrarse por sí mismo, que fueron aprendiendo a través de la actuación y la relación entre el vecino y el cabildo. A ver, en aquella época vos no estabas mirando hacia el virreinato para que cumplan determinada función, o vos querías pedirle o solicitarle que desarrolle determinadas actividades que vos necesitabas, no sé, desde cabildo, algún tipo de seguridad por el avance de los aborígenes, de los ladrones y todo lo demás. Tampoco estabas mirando ni le exigías al rey. Vos no mirabas hacia arriba de forma vertical, mirabas hacia el costado de manera horizontal. El poder, si se quiere, era de manera horizontal. Vos mirabas al cabildo y al alcalde, vos ibas a solicitar que se cumplan determinadas exigencias, o cuando vos tenías problemática ibas ahí a resolver los problemas. Claro. Cuando el alcalde veía que un problema mayor o un peligro inminente podía afectar a la región, se llamaba cabildo abierto, donde todos participaban en las tomas de decisiones. Perfecto. Es ahí donde nace el sentido de comunidad. Vamos a hablar ahora
particularmente del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Aunque quiero decir primero que el cabildo surge desde lo que es el ayuntamiento que se va generando en el periodo de reconquista española ya en la Edad Media, siglo XI, XII, XIII. Raíces bien Ese ayuntamiento tenía una característica: el rey o los señores eran, se le otorgaban el derecho sobre esas tierras que hacían avanzar sobre las posiciones de los moros, ¿no? También esos pueblos que surgían se le daba la posibilidad de tener una carta pueblo o fuero juzgo, como vos quieras llamarlo, que para que se lo entiendan al siglo XXI, en nuestro momento, le podríamos llamar las cartas orgánicas, que es una símil, o un antecedente de las cartas los orgánicas. fueros eran poderes las competencias de atribuciones que descentralizados, ¿no? Que la periferia le sacaba al centro. Eso es lo que después va a motivar lo que se conoce como la rebelión de los comuneros, en el cual Carlos V quiere centralizar el poder, pero lo centraliza nada más que en España, no lo centraliza en América, porque los reyes españoles entendían que las problemáticas eran distintas y necesitaban más autonomía, más independencia que de las decisiones que podía tomar el rey. Por eso el rey le decía a sus funcionarios cuando los mandaba a España: ustedes van con una serie de leyes, pero siempre va a tener relevancia las decisiones que tomaron en esos ayuntamientos o cabildos. Nosotros teníamos, en relación con las ciudades españolas, poco más de autonomía. Correcto. Es ahí donde nace lo que nosotros conocemos como el federalismo. El federalismo es alianza, o sea, alianza de regiones, de países o de provincias con un objetivo. Y vos decís que a partir de 1853, de la nefasta derrota de Juan Manuel de Rosas y el nefasto triunfo del traidor Urquiza, a partir de ahí sobreviene un proceso de centralización de poder y de pérdida de vida real de las provincias. De hecho, el llamado Estado Federal Argentino, el Estado Nacional, se consolida sobre la base de la destrucción de la vida de las provincias, ¿no? Fue más fuerte todavía eso, porque no solamente se destruye ese sentido de autonomía que tenían las provincias, sino se va contra los federalistas, pero no contra el concepto, la idea, sino contra la persona misma que pregonaba federalismo, porque no olvidemos que Mitre trae mercenarios oficiales del ejército uruguayo para degollar a nuestros gobernadores federales. Claro. Había que desterrar... Paunero, Arredondo, todos los... El ejemplo, para que nos entendamos, es... ya me olvidé el nombre de Chacho Peñalosa. Ese es el ejemplo del federalismo. Y que nosotros, desde el peronismo, tenemos conciencia, porque lo hemos sufrido después de la Revolución del 55, que salen a perseguir y a encarcelar a nuestros compañeros, y algunos murieron de una forma muy lamentable y trágica. Sí, por supuesto, unos cuantos. Por eso esa historia no es... Luis, vos rescatás toda esta historia federal, empezás correctamente, creo yo, con Los Comuneros de España y un famoso libro de Juan de Maldonado, ¿no? Y traes los orígenes de cómo se va vertebrando la nación argentina y cómo el federalismo es un hecho objetivo, ¿no? Hegel diría del espíritu objetivo, es decir, de las instituciones con vida orgánica, ¿no? De los papelitos. Y luego viene una república federal más bien basada en los papelitos, es decir, nominalmente federal, pero crecientemente centralista, ¿no? Y unitaria. Viene el proceso, naturalmente, ¿no? El proceso histórico, el irigoyenismo, nuestra revolución nacional, justicialista, etc. Y la Argentina entra desde el 55, y ni hablemos desde el 76, en una especie de tumbos y de decadencia, ¿no? Nosotros recién estábamos hablando de la cantidad de gente que vive en la calle, en condiciones... digamos, de extrema pobreza y vulnerabilidad. Bueno, el país se ha ido deteriorando mucho. ¿Cómo ves la posibilidad que en la Argentina actual, dependiente, globalizada, golpeada, sujeta al capital financiero internacional, cosa que en este programa lo hemos evidenciado mucho con otros invitados como Alejandro Olmos Gaona y Héctor Giuliano, ¿cómo ves que en esta Argentina la idea federal
o la práctica federal vuelva a construir poder desde el municipio, desde la localidad. ¿Cómo se puede dar ese impulso de lo local? Que vos lo has trabajado tanto, no solo en el campo doctrinario, sino también en tu práctica, porque como acaba de decir, él no va de vacaciones, él va a recorrer para estudiar la vida concreta de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Una especie de imitando, si se me permite la comparación, a Vialet Massé, bueno, cuando elaboró claro, su libro... sí, el informe sobre las clases obreras en el interior de la República. Digo esto para los adoradores de la época conservadora. Vialet Massé dijo en ese informe que la explotación de los trabajadores en el campo no era de sol a sol, sino de luna a luna, porque empezaba antes del amanecer y terminaba luego del anochecer, ¿no? Un informe a encargo de Joaquín B. González. Con respecto a él, déjame decir que es un libro extraordinario para comprender una Argentina donde Argentina no era potencia. Naturalmente. Y donde cuando el libro se lo pide Roca y cuando termina su periodo, su gestión, Roca, Quintana asume la presidencia y ve este informe y dice: oculten esto porque no podemos demostrar el fracaso del liberalismo. Un dato de color para claro, decirlo, ¿no? Sí. Pero con respecto a lo que vos me decías del federalismo, ¿no? Vialet Massé hizo el dique de Río Tercero En Córdoba. Sí, tuvo problemas legales, pero injustamente, sí. Y bueno, había que tapar a aquellos que denunciaban lo que es el liberalismo. Así no sé si nos resulta un poco a sabor del presente. Sí, vuelve, en general, sí. Pero con respecto al federalismo, hay dos etapas, que vos lo dijiste y esto es extraordinario. En Argentina tenemos tres doctrinas. La cristiana, la primera etapa del federalismo hasta 1853, que es la doctrina. El federalismo es una doctrina porque nace y surge del sentimiento del pueblo. Es algo popular que se va dando en los 400, 500 años del virreinato. Hay un documento clave que es, estarás de acuerdo conmigo, la carta denominada la Carta de la Hacienda de Figueroa, escrita por Juan Manuel de Rosas, dirigida al general don Juan Facundo Quiroga, ¿no? Es el primer documento, yo diría que es el antecedente de comunidad organizada. Ese documento es fundacional para la Argentina. Claramente. Es el primer documento de organización nacional. Bueno, te decía, una parte doctrinaria, que es el surgimiento de una decisión popular, mantener sus provincias con un alto grado de autonomía independiente de lo que decide Buenos Aires. Bien. Y una segunda parte que yo denominaría la parte ideológica, es decir, el pensamiento de un grupo de técnicos de elaboraciones de teorías que se toman desde afuera, principalmente Estados Unidos, después con la concepción centralista de poder que se elabora desde Francia, y que se conjugan en Buenos Aires, que es la política que va a desarrollar Mitre, que es un federalismo sui generis. En realidad no es federalismo. El artículo 1 debiera decir: somos un Estado centralista porque esta es la verdad. Y que después se centraliza en el gobierno de Raúl Alfonsín con la ley de coparticipación federal, que me parece una aberración y lo más antifederal que uno se puede imaginar. A ver, hiciste un salto interesante, digamos, de Mitre a Alfonsín, ¿no? ¿Por qué la ley de coparticipación federal, en rigor, lo cual yo estoy de acuerdo, se llama federal, pero es la ley unitaria de la dádiva, ¿no? ¿Podés explicarlo eso para nuestro público? A ver, el centralismo está encubierto con el concepto de federalismo, como la socialdemocracia se encubre dentro del peronismo para actuar desde el poder y llevar adelante sus políticas de acuerdo a su ideología. Correcto. Con esta ley de la coparticipación, que según en aquel momento, 88, debió haber actuado por un periodo de tiempo, o sea, era transitoria, que después muchos la aprovecharon para seguir ejerciendo ese centralismo. Y lamentablemente muchos dentro del concepto o de la autopercepción, o se autoperciben como peronista. Pero el objetivo, y esto se van a enojar muchos de los correligionarios... Esa es la quinta rama, ¿no?, del justicialismo. Está la juventud, política, sindical, femenina y autopercibida. Autopercibida, la hemos dado origen en este momento. Pero el tema de la coparticipación no es porque el doctor Alfonsín tenía una idea de repartir equitativamente los recursos de la nación ante las provincias, sino para castigar a una provincia que necesitaban y debilitar al gobierno que asumía en ese momento, que era el gobernador Antonio Cafiero. Correcto. Entonces, desde una concepción muy mezquina, muy pequeña,
planifican esto? No para el beneficio de las comunidades, sino en beneficio de un partido político. Digamos, articulando una ley que tiene un impacto y una gravitación nacional e histórica en función de una coyuntura política que ya pasó. Sí, lo grave de todo esto es que los gobernadores dejaron de pelear por sus propios recursos, principalmente la provincia de Buenos Aires, que también el gobierno de Armendáriz, también de Duhalde, entregaron parte de sus recursos para ser repartidos a las otras provincias. Y los gobernadores de las otras provincias se quedan con lo que les manda la nación, con la coparticipación. Y no desarrollan sus provincias, no tratan de generar ideas, propuestas, proyectos para el crecimiento y desarrollo de sus provincias. Correcto. Bueno, promediando ya el programa y a pedido aquí del equipo técnico, pasamos a un cuarto intermedio, a un corte técnico. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos aquí con Luis Gote, autor de una serie de libros muy importantes, Buenos Aires Humana 1 y 2, y un investigador de la cuestión local, federal, del poder municipal, ¿no? Del poder comunitario asentado en el terreno. Bueno, Luis, quería preguntarte, como nuestro programa es un programa que trata de brindar ideas hacia, bueno, cuadros, militantes, dirigentes, etcétera, quería preguntarte sobre las ideas que pueden realizarse, sobre la eventualidad de las propuestas para que no se pierda esa vida local que ha sido tan castigada en los últimos años, ¿no? Desde el cierre del ferrocarril, la concentración sojera, etcétera, ha sido un gran expulsor de gente y, como decía nuestro querido amigo común Jorge Rulli, ha generado los conurbanos de la pobreza en todas las grandes provincias argentinas, ¿no? ¿Qué propuestas vos sugerirías, qué cambios de enfoque, etcétera? Primero déjame destacar algo que es importantísimo. Creo que en el siglo XX tuvimos un gran federalista, un gran estadista que comprendió la importancia del federalismo. Tal es así que impulsó el desarrollo de las provincias, invirtiendo de manera cierta y real, generando puestos de trabajo, que fue el general Juan Domingo Perón. En sus planes quinquenales, primero y segundo, y en particular el segundo, que es el más importante por un tema. Él pone en funcionamiento el Instituto de Poblamiento Nacional y una agencia de poblamiento para distribuir mejor la gente en las regiones donde hiciera falta para la producción. Desde 1952 a la fecha no hubo ningún proyecto de poblamiento en ninguna parte. En provincia de Buenos Aires quizás, o tal vez lo más cercano puede ser una propuesta del gobernador Duhalde en aquel momento, el proyecto Génesis, que era dividir algunos municipios para distribuir mejor el poder y también la población. Pero más allá de eso no hubo
absolutamente nada. Y esto ha llevado que se concentre, se centralice la población en lo que conocemos en el conurbano, como conurbano, o también, si lo queremos expandir un poco más, el conurbano son 24 provincias, 24 municipios. Después tenés el Gran Buenos Aires, que son 40 municipios. En ese cordón vos tenés 12 millones de personas, el 40% de la población argentina, el 67% de la población bonaerense, cuando en el resto de la provincia está prácticamente despoblada. Hemos perdido 250 pueblos fantasmas. Esto equivale a no solamente que la gente se retire de esos pueblos y se vaya al conurbano, sino que avance la desertificación también. Claro. ¿Y esos pueblos cómo, digamos... Ahora, ¿cómo repoblar? Exacto. ¿Cómo repoblar, digamos, el concepto con es... actividades genuinas? No estoy hablando de subsidios imposibles. A ver, ¿cómo desconurbanizar para repoblar toda la región surera, que es centro y sur de la provincia de Buenos Aires? Obviamente que tenés que tener un apoyo filosófico primero ante esto. Tenés que tener una concepción hacia dónde apuntás. Si vas a apuntar para obtener votos, y esos intereses van a ser muy pequeños y no va a traer resultados. En cambio, si vos tenés como eje el centro del ser humano, su desarrollo en cuanto también a su familia, que va a permitir el desarrollo del barrio y del municipio y su crecimiento, vas a tener otras propuestas, ideas. Lo que nosotros proponemos, que empezamos desde comunidad organizada, comprendiéndola y entendiéndola, es empezar a trabajar primero con la descentralización, que tiene que ver con las autonomías municipales. ¿Qué es lo que hizo el gobernador Quintela en la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, con la reforma de su Constitución? Ah, sí, muy bien, sí. El artículo 198, a ver, se pueden hacer algunos cuestionamientos. O sea, no hay una Constitución que es perfecta. Siempre va a haber algo que se le pueda cuestionar. Pero lo que hace esta Constitución de La Rioja, reformada recientemente, es que el capítulo dedicado al municipio es de lo más avanzado de la América Hispana, porque eleva categoría al municipio de Estado, reconociendo 3 estados: el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Esto le da más atribuciones, competencias a los intendentes, con recursos genuinos y propios, obviamente, también. Y la Constitución de Mendoza también está siendo reformada. El Partido Justicialista Mendocino ha presentado un proyecto de reforma. La Constitución de Santa Fe también va en ese camino, en una reforma constitucional. Son 3 provincias el cual no respeta el artículo 123. ¿Y qué pasa con Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Porque yo recuerdo, digamos, hace muchos años, no estaba Kicillof, ¿no? Kicillof era dirigente de una agrupación de medicina, pero nosotros, con algunos compañeros, intendentes y demás, como Jesús Carilino, gran intendente en Malvinas Argentinas, se pedía una reforma para que los municipios tuvieran un control, digamos, en la recaudación impositiva, y de modo que sea de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que los municipios fueran las entidades principales de recaudación y, por supuesto, el gobierno federal va cumpliendo una tarea de subsidiariedad, el gobierno federal, el gobierno de La Plata, digamos así, el gobierno de la provincia, y no al revés, es decir, que el intendente tuviera que pedirle al gobernador. Por eso se luchó bastante, pero sin resultado. Recuerdo que incluso se le pidió a Felipe Solá, yo creo que en aquel entonces... bueno, no recuerdo si fue Aldo Rico el que le pidió en un discurso, o Joaquín de la Torre, pido disculpas si me equivoco. ¿Qué pasa con eso, con Kicillof? ¿Está de acuerdo con descentralizar o quiere seguir teniendo la lapicera? Ya lo hemos escuchado en las diferentes manifestaciones, por ejemplo el año pasado, cuando dijo... ¿Para qué quieren autonomía los intendentes? Si quieren realizar obras, que vengan acá y me pidan el dinero. ¿Dijo eso, pero en público? En público, que es algo aberrante, se parece a los señores feudales de la Edad Media, es propio de la Edad Media. Los señores feudales por lo menos tenían una concepción un poco más descentralizada, ¿no? Bueno, hay distintas manifestaciones, de hecho, de que está en desacuerdo con el tema de la descentralización. Pero yo creo que porque no la comprende y no la entiende, y tampoco comprende y entiende la provincia de Buenos Aires, dado que él es nacido, criado y ha desarrollado toda su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que esto es un valor negativo, por cuanto la provincia de Buenos Aires, como te decía hace un rato, tiene sus propias características y particularidades y hay que entenderla. Ese es el grave problema que tienen los gobernadores. De 74 gobernadores, desde Rocha, que funda la ciudad de La Plata en 1880, a este momento,
de estos 74, solamente 14 nacieron en provincia de Buenos Aires, todo el resto en Capital Federal. ¿Por qué es esto? Y quizá una respuesta inmediata y rápida, te digo que un gobernador, una persona en Capital Federal tiene más conocimiento o es más conocida en el conurbano. Entonces no hay que hacer tanta promoción ni al respecto. Los medios de comunicación están en el conurbano, los más importantes, los más masivos. Sí, entonces, sí. Van de capital, desparraman al conurbano. Focalizan a alguien en Capital Federal y ya lo posicionan como gobernador, claro. Y el conurbano no entiende. El 67% de los votos están en el conurbano de la provincia. Entonces es fácil. Entonces cualquiera puede inventar a cualquiera. Pero Luis, este impulso de lo local que vos alimentás y que estamos de acuerdo que Kicillof es heredero del pensamiento concentracionista borbónico y no del orgánico de Castilla, ¿no? Del que en realidad vos estás anclando el origen, creo yo correctamente. Y ¿qué propuestas, digamos, la pelea por la autonomía municipal es una, pero qué podría ser hoy un grupo de vecinos, quizá de un pueblo, no solo en la provincia de Buenos Aires, yo esto lo he visto en otras provincias también, sí. Digamos, con, bueno, provincias del litoral, etcétera. ¿Qué pueden hacer para poner en valor, digamos, lo local, hacerlo viable? Yo recuerdo, bueno, Jorge Rulli era un impulsor muy fuerte del tema de las granjas orgánicas y demás, ¿no? Y tenía una gran visión en ese sentido. ¿Qué otro tipo de cosas, digamos, se pueden hacer para que la gente pueda vivir con una calidad de vida y de acuerdo a su propia voluntad de poder, ¿no? Comunitaria? Con dignidad y sobre todo que sus hijos no tengan que irse de sus municipios, de sus delegaciones municipales, ¿no? Y afrontar incertidumbres que no saben cómo pueden concluir después. Fíjate, yo te decía que los municipios están perdiendo población. El centro y sur tienen tasa de crecimiento negativo, poblacional, no negativo. Sí, sí. A ver, ¿en qué le puede cambiar la vida a los municipios y al vecino en un esquema de autonomía? La autonomía implica también que se tengan cartas orgánicas, lo que estamos hablando hoy hace un momento, una constitución local que establezca cuáles son las funciones, no solamente del intendente, sino de las juntas vecinales. Los vecinos van a tener que organizarse de acuerdo a determinadas características, de actividad laboral, profesional. Es lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo. Claro. Para coadyuvar las tomas de decisiones del intendente y orientarlo en dónde va a tomar esas decisiones, decisiones políticas en el armado del presupuesto. Entonces va a hacer que las políticas sean más efectivas y ese dinero, esa contribución vayan en los lugares que deben ir. También permitiría, como vos decías de las granjas orgánicas de Rulli, No eran de Rulli, ¿no? Era la idea, y sí, además sí, Rulli, Jorge tenía y tiene la familia, ¿no? Su granja. Permitiría que los intendentes, junto con las intendencias vecinas, municipios vecinos, cuando los municipios tengan las mismas características, empiecen a organizarse y a trabajar en conjunto en un esquema regionalista, que esté focalizado en la producción y en las cooperativas productivas, pero en el viejo esquema del cooperativismo, la de nuestros abuelos, trabajar en conjunto, cooperativas productoras de aceite para ser suministrado a las familias menos pudientes o más carecientes, con un precio obviamente o al menor. Estado también, ¿no? A los colegios, los comedores. Que también se podrían organizar pequeños IAPI regionales, donde los municipios... ¿Cómo es eso? A ver, el IAPI era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. ¿Qué hacía el IAPI en los tiempos de la primera presidencia y parte de la segunda presidencia de Perón? El IAPI lo que hacía era comprar la cosecha, ¿no? Al productor y venderla al extranjero. Y sobre esa base había una renta agraria diferencial, que era el producto de las condiciones favorables topográficas y climáticas argentinas en relación a los costos. Era mucho más barato el costo de producción en Argentina que en el resto del mundo, y esa diferencia llamada renta agraria diferencial, ¿no? El IAPI la destinaba a dos grandes sectores, ¿no? Por un lado, el Banco de Crédito Industrial, que financiaba a las industrias con apoyo crediticio y técnico,
y por otro lado lo que se llamaban hoy día, digamos, las políticas sociales, que no era de planes sociales como los conocemos hoy, sino que básicamente eran de planes de vivienda y de construcción de infraestructura social, cosa que movilizaba el trabajo, no solamente ponía platita en el bolsillo. Acá Luis nos está dando una idea bien interesante, que es los IAPIs locales. O regionales. O regionales, digamos. ¿Cómo sería esto? Podríamos dividir, hay diferentes formas Sí. o criterios para poder dividir la provincia de Buenos Aires. Yo creo, por lo menos lo que he podido analizar, estudiar, observar, recorriendo la provincia de Buenos Aires, lo más factible para la provincia es dividirla en 10 regiones, en el cual tendría más o menos entre 1.400.000 y 1.500.000 habitantes. Esto haría factible que las empresas también pudieran asentarse porque hay un mercado ya de 1,5 millones de posibles potenciales consumidores, ¿no? Entre 9, 10, 11 municipios en cada una de estas regiones, trabajar en conjunto, constituir, para esto habría que reformar o rever o ver alguna forma de poder, entre comillas, engañar a esta ley que es un decreto militar de las instituciones financieras, que viene de Onganía, después la retoma Videla, ¿no? Y poder la ley de entidades financieras, claro, bueno, esa por supuesto que ver esa la la posibilidad pensamos cambiar, de sí. generar un banco intermunicipal. O también puede ser el Banco Provincia que pueda articular con todo esto y trabajar en conjunto. Claro. Donde estos municipios, los intendentes, puedan comprar parte de la cosecha de los productores. Es decir, determinada cantidad de toneladas de girasol, de trigo, o dárselas a las cooperativas de producción para que generen aceite, harina, pastas. O y diversificar, ¿no? También la Sí, sí. producción. Sí. Vos últimamente, por lo que hemos conversado, hiciste una muy buena recorrida en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Torquins, ¿estoy equivocado? Torque, Villarino, Bahía Blanca, Villarino, Bahía, Montehermoso, bueno. el puerto de Manuel Belgrano, por la base naval. La base naval Belgrano, de la Marina, famosa. Obviamente Bahía Blanca, Dorrego, y se me está escapando alguno. Y Hablando una serie de no de solo charlas, de diálogos, sino de conferencias. Que y reunido también con los intendentes y la parte política. Como de corresponde, con todo el que te invita, vas con la idea y la exponés. ¿Cuál es tu visión del territorio concreto, de esa parte de la provincia que es extensible seguramente en gran medida al territorio argentino? Porque toda la Argentina está más bien concentrada en ciudades. Es el país, quiero aclarar, Uruguay tiene el 97% de urbanización, el país más urbanizado del mundo, Uruguay, digamos, salvando a Mónaco, que es un estado nacional, pero es una ciudad en realidad, Mónaco, Monte Carlo. Y Argentina también tiene una tasa de urbanidad o de urbanización del 95%, 94%. Una cosa la provincia de salvaje. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de urbanización del 94,4% y para fin de década se espera el 98%. Por eso, vamos todos a vivir amuchados al conurbano, en grandes ciudades. Porque sí. si no te va bien en Mar del Plata, en Bahía Blanca o en Tandil, emigrás para el conurbano. Y lo que vos viste, digamos, de esa tierra quizá poco poblada, digamos. Y no llegan son 22, 24 municipios lo que se conoce como la Pero sexta tienen sección potencial electoral. eso, Tremendo, digamos. tremendo. Vos fíjate que no tiene peso político. Al no tener peso político, los gobernadores de turno nunca miraron hacia esa región. Ellos mismos me han hablado con los intendentes que he hablado, de Belgrano, de Villarino, de Bahía Blanca, nos tienen olvidado acá, nunca nos tienen en cuenta para nada. No hay inversión en infraestructura, cuando se destina una inversión o una X cantidad de dinero desde la provincia para, por ejemplo, de Bahía Blanca, o con lo que pasó con la refinería, con el tema del gas licuado que se quería instalar en Bahía Blanca. Bueno, está bien, uno puede hacer dar distintas explicaciones, pero nadie salió a defender los intereses del bahiense, por ejemplo. La provincia, Mar del Plata, las distintas secciones, nadie salió a decir no, que se queda acá en la provincia de Buenos Aires. Era el intendente y una parte del pueblo y el gobernador, nadie más, cuando debió haber sido la pelea de los bonaerenses. Vos fíjate que el concepto de bonaerense no está arraigado en la provincia de Buenos Aires, no existe. Nadie se identifica como bonaerense. Vos vas a Tucumán, te decís soy tucumano, o vas a Entre Ríos. Pero bueno, esa cuestión de la identidad es otro tema. Se encuentran aislados con respecto a las políticas públicas del gobierno. No tiene pesos políticos. Pasa eso desde el centro de la provincia hacia el sur. Pero si vos lográs
liberar esa energía que tiene ese sector de la provincia de Buenos Aires, esa región, te puedo asegurar, Pablo, que en pocos años duplicamos el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Vos fíjate que contradictorio, no tenemos poder político, pero tenemos poder económico. ¿Cómo visualizaría los pasos hacia la liberación de esa energía creativa, productiva, ¿no? Por supuesto. Mira, si bien hemos sido críticos con las políticas que ha llevado adelante el actual gobernador, las decisiones que ha tomado, hace unos 15 días dio a conocer una propuesta, un proyecto que ojalá, rezo por eso, siga adelante, su relación con los BRICS. Tratar de ver la forma, muy bueno, tratar de ver la forma de relacionarnos. Sí, sí. Quizás no directamente porque los BRICS son países, claro. Claro, la relación es entre países, no entre estados y no entre subestados o estados de segunda línea, por decirlo así. Sí. Pero podemos apelar a algunas ideas, como es, por ejemplo, los hermanamientos, que es muy común. De una provincia con otra, claro, de una región con hacia otro. una región de China, de Rusia. Es una idea buena porque obviamente Milei, que es un lacayo del poder financiero internacional, sacó a la Argentina de los BRICS, que es el grupo de países donde está Brasil, Rusia, India, China y otros países emergentes, para ponerlo directamente bajo la órbita estadounidense, británica e israelí, digamos, ¿no? Y bueno, la idea de Kicillof es una idea interesante en ese aspecto de vincular a la provincia de Buenos Aires, cosa que deberían ser, quizás, una idea válida para otras provincias también, por supuesto. Sí, creo que Tierra del Fuego, si me lo recuerdo, y Córdoba también habían mencionado algo parecido. Pero a ver, ¿en qué nos beneficiaría? ¿Cómo se van a perder el espacio de los BRICS, que tiene todo un espacio económico, crediticio, de mercado, de apoyo técnico? Pero bueno, un espacio donde hay que pelear también, por supuesto, pero no se va a perder en función de un capricho ideológico de un presidente desquiciado como el actual, ¿no? Lo más importante de todo esto es el avance tecnológico que ha adquirido tanto China como Rusia, sobre todo en la utilización de drones y de software dedicado a la producción y mejoramiento y rinde de la tierra, que eso es lo que estamos necesitando. Todo lo que es el sur de la provincia, casi llegando hasta el centro, se sigue sosteniendo una agricultura tradicional, esperando que llueva, que el toro se monte la vaca. Hay algunas excepciones, pero uno siempre habla de las generalidades. Y se mantienen los mismos rindes de hace 20 años. No hay un aumento de la productividad del campo. Con la tecnología que se pudiera utilizar, que viene desarrollando China, podríamos tener un mejor rinde sin afectar al medio ambiente, que eso es fundamental. Y podríamos hacer retroceder el desierto que viene avanzando desde La Pampa, la zona norte de Bahía Blanca y demás. Casi el 27% de la superficie bonaerense está comprometida con la desertificación. ¿Cómo es eso? No se está haciendo absolutamente nada de esto. Explícalo bien esto nuevamente, porque es un tema estratégico, digamos. El 27% del territorio de la provincia de Buenos Aires está comprometido con el avance de la desertificación. Dos motivos fundamentales, para ser más sintético: por falta de poblamiento, por el retiro de las poblaciones en esos lugares donde debieran estar asentadas. O sea, poblamiento, son delegaciones municipales que la ciudad cabecera no cumple con sus funciones de infraestructura, de inversión, la gente se retira y se va. Y eso queda abandonado. Como viste en las películas americanas que vos ves en esos pueblos donde el rodillo de paja va rodando, bueno, pasa eso. Y la naturaleza en ese sentido va avanzando. Y el otro por el tema de la agricultura, de esa agricultura tradicional que no tiene en cuenta las características del suelo, del humus y todo lo demás, que se va perdiendo. Se va, por decirlo más rápido, desapareciendo. O sea, habría que hacer rotación de suelos, tener todo un esquema pensado. Obviamente que sí. Y obviamente que hoy tenés la tecnología para revertir esto. Ahí está. Y tenés que buscar la forma de que tengamos un intercambio tecnológico con el caso de China. Natural, sí. A ver, Pablo, tenemos 150 años, 200 años de relación con Occidente, con Europa, Estados Unidos. No hemos recibido absolutamente nada de ellos, salvo algunos que otros garrotes. Bueno, pero algunas cosas. Bueno, de Estados Unidos no, pero en las relaciones con Europa no han sido, bueno, no han sido del todo para nosotros no. Porque, no, pero hemos sí algunas cuantas cosas que ahora no vienen al caso, pero entre otras
tengo que mencionar, ahora que murió Alain Delon, los Exocet, ¿no? Que les clavamos a los británicos en la guerra. Gracias, Francia. Ahora, todo tu entusiasmo, tu empuje, es una lucha por la que vos sabés que contás con todo nuestro respaldo. Creo que es extensible a toda la Argentina y, si me apuran un poco, a toda Iberoamérica. Nosotros aquí preside esta mesa la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América, porque para creyentes y no creyentes es el emblema de nuestra cultura común, ¿no? La imagen quizá más profunda, que viene del México profundo y está en las entrañas y en el corazón de los americanos. ¿Vos pensás que la participación comunitaria, el impulso comunal está en el destino de América, verdad? Estoy convencido de que es así, Pablo. Estoy totalmente convencido por los contactos que tengo también con compañeros de América Hispana, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, que ellos aún conservan ese espíritu comunitario, de comunidad. Está muy fuerte. Y en el norte argentino también. Y eso lo podemos observar en las fiestas regionales, cómo participan. No es que desde el poder político se decide vamos a organizar esto para traer turismo. No, la gente misma se va organizando. Saben el lugar del stand donde van a tener que ocupar, lo que van a llevar para su venta, las distintas actividades festivas que se van a realizar, los distintos números de actuaciones que se van a llevar adelante. Esto es parte de ese sentido comunitario. Ahí nadie está diciendo vos haces aquello, vos el otro. Cada uno sabe lo que tiene que hacer llegado el momento de esa fiesta regional. Correcto, es decir, la potenciación de los tejidos comunitarios, claro, las funciones, misiones y funciones que tiene cada uno. ¿Cómo, ya para ir concluyendo, Luis, vos estás presentando el libro Buenos Aires Humana, y el segundo es la hora de los intendentes. La hora de los intendentes. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Qué editorial? ¿En qué librerías? Eso se encarga de Editorial Fabro. O pueden ir a la página de internet de la Editorial Fabro, mandar un mail o llamar un WhatsApp y se encarga de ellos de hacer llegar el libro a quien lo solicita. Correcto, pero seguramente va a estar en las principales librerías porteñas porque Fabro tiene importantes lugares ahí. Bueno, Luis, desde ya muy agradecido por tu presencia en nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación y déjame terminar con esta frase, que la provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Yo siempre digo que la provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país. Si ordenamos y organizamos la provincia de Buenos Aires, podemos ordenar y organizar a la propia Argentina. Y si organizamos la Argentina, y de esto estoy convencido, podemos conducir también o ser parte de la conducción de los destinos de la América Hispana. Los americanos, los hermanos de América están esperando que nos organicemos para que América logre el destino común, que es su desarrollo y la felicidad de su pueblo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, con estas palabras damos por finalizado el programa Renacimiento Nacional del día de hoy. Con este recinte que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.